Hola, mi nombre es Fernando Sotelo Díaz. Soy alumno de séptimo semestre de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle y el día de hoy les voy a hablar acerca de papilomatosis laringea. Como definición, la papilomatosis laringea es un trastorno poco frecuente que se caracteriza por el desarrollo de pequeños crecimientos parecidos a verrugas en el tracto respiratorio. Esta es la definición de la Organización Nacional para Enfermedades Raras, o NORTH. Es una enfermedad benigna con una distribución bimodal, es decir, tiene una presentación pediátrica, también conocida como juvenil, que se va a dar entre los 2 y los 4 años, una presentación adulta entre los 20 y los 40 años. La incidencia estudiada en Estados Unidos para la versión pediátrica es de 4 por cada 100.000 personas y la adulta varía entre 3 a 10 personas por cada millón de personas. Entonces, como podremos ver, la versión pediátrica es más común, es más agresiva, sin embargo, la forma adulta es más común en hombres, que vamos a ver más adelante. Tiene un alto costo económico, está calculado que cuesta alrededor de 150 millones de dólares anuales en Estados Unidos y es el tumor laringio benigno más común en niños. Como la etiología es una etiología del virus de papiloma humano, sobre todo los subtipos 6, 11, 16 y 18, donde los que más comunes se encuentran son el 6 y el 11, que son también los causales de la papilomatosis genital. Su transmisión es vertical madre-hijo, más frecuentemente ya sea por un mecanismo ascendente de una infección o por contacto directo durante el canal de parto. Sin embargo, también se ha estudiado la transmisión anogenital entre parejas sexuales, sobre todo para aquellos casos de la presentación en adultos, más relacionada a hombres. Ahora, este tipo de transmisión anogenital se ha visto que esta es muy común por prácticas sexuales de riesgo, sobre todo el sexo oral. Sin embargo, también se estudia la posibilidad de que sea una infección latente desde el nacimiento. Y bueno, en un estudio que se realizó con 280 parejas heterosexuales, el 67% tenían VPH concordantes de origen genital. Por lo tanto, esos métodos de transmisión son muy comunes. Con factores de riesgo vamos a ver que ser niño primogénito es un factor de riesgo. Parto por vía vaginal por su método de transmisión. Que la madre tenga un condiloma genital, es decir, sugestivo de infección. Que haya prácticas sexuales de riesgo, como ya comentamos en la diapositiva previa, y bueno, la función inmunológica, dado las características de este tipo de infección de virus. La fisiopatología, bueno, se han identificado más de 200 subtipos de virus, de los cuales 170 infectan a humanos y 40 se transmiten vía sexual. En cuanto a la virología, vamos a ver que es un virus de DNA pequeño, circular, sin envoltura, con 8 a 9 genes. Sus proteínas E6 y E7 son las más relacionadas con cáncer porque se ha visto que interfieren con genes supresores de tumor, en específico P53 y PRB, y tiene tropismo por piel y mucosa. El mecanismo de entrada va a ser porque los viriones entran por las células basales del epitelio escamoso mediante microlesiones en las capas subyacentes y esto genera una respuesta inmune tipo Th2. Ahora, estas microlesiones, por ejemplo, en el epitelio respiratorio se ha relacionado con un antecedente de algún microbio externo que lesione el epitelio, va a haber mayor cantidad de entrada de viriones cuando haya infección de VPH. Y también en la orofaringe se ha especulado que el virus entra por el epitelio amigdalino e infecta las células de la cripta. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver cómo en un epitelio normal las capas y cómo el virus entra hasta la capa más basal. Ahí expresa sus genes, sobre todo relacionados con oncogénicos, que son el E6 y el E7. Estos genes van a tener una amplificación viral, que se van a asemblar en viriones para ser liberados y continuar con la infección. En el epitelio respiratorio se ha visto que entra por la mucosa escamosa y va a ocasionar una metaplasia de la misma.
por lo tanto va a generar los papilomas. En cuanto al cuadro clínico, vamos a ver que la mayoría de los casos pediátricos, el tiempo de aparición de los síntomas es dentro del primer año. Vamos a ver una disfonía crónica y progresiva porque las cuerdas vocales son generalmente el sitio donde más común se presentan los papilomas. Sin embargo, depende de donde estén estas lesiones verrugosas, la manifestación. Por ejemplo, si están supraglóticas, van a producir estridor, va a haber obstrucción de la vía aérea y los síntomas tempranos, como una tos crónica, pueden ser confundidos con asma y procesos infecciosos de la vía aérea, que vamos a ver más adelante en el diagnóstico diferencial. Nuestras guías de práctica clínica nos mencionan una triada en casos típicos, sobre todo en la forma juvenil, que va a ser disfonía, estridor y dificultad respiratoria. Otras entidades no tan frecuentes, sin embargo no parte de la triada, son la neumonía recurrente y la disfagia. En cuanto a la exploración física, bueno, vamos a evidenciar los papilomas a través de una laringoscopía, que van a ser múltiples, friables, irregulares y con forma verrucosa. La localización más frecuente es en las cuerdas vocales, en la región subglótica y en la tráquea. Ahora, el 30% pueden tener diseminación extralaringea, entonces hay que buscarlas también. Aquí podemos ver en la imagen C que están los papilomas en la tráquea superior y en la región cricofaringea, y en la imagen B podemos ver afección de la tráquea media con estas lesiones papilomatosas. Aquí podemos ver una lesión igual de aspecto papilomatoso que ocupa el tercio anterior de las cuerdas vocales y esto obstruye la luz glótica, produciendo dificultad respiratoria. Bueno, como en muchas patologías, es muy importante la estadificación de esta enfermedad y hay muchos sistemas, sin embargo, un sistema comúnmente utilizado es diseñado por estos autores, Derkay, Coltrera, y básicamente lo que van a hacer es dividir un puntaje cuantitativo en hallazgos subjetivos y objetivos, es decir, dos porciones. Esta porción nos muestra la parte subjetiva, es decir, desde cuándo fue la última cirugía del papiloma, cuántas cirugías de papiloma ha tenido en 12 meses, la voz del paciente, si ha tenido estridores, las características del mismo, si ha tenido intervenciones de urgencia y la severidad de la dificultad respiratoria. La segunda parte de la estadificación es la parte objetiva mediante una endoscopia y visualización de las estructuras afectadas. Va a haber ciertos puntajes dependiendo si están derechos o izquierdos y qué características tienen y sobre todo la localización anatómica. Ahora, lo más importante de esta estadificación es el nivel de detalle de los hallazgos con laringoscopía, sobre todo porque establecen la necesidad de tratamiento y nos permiten ver la efectividad de tratamientos previos. Vamos a ver que el tratamiento es complicado, sin embargo es quirúrgico y adyuvante. Entonces, sobre todo, esta estadificación nos permite evaluar la eficacia de ese tratamiento adyuvante y si ha tenido toxicidad. Vamos a hablar más adelante sobre esto. El diagnóstico entonces de esta patología, bueno, hay que visualizar los papilomas a través de una nasofibrolaringoscopía. Hacemos citología y biopsia para hacer una confirmación histológica con un estudio histopatológico. También podemos usar métodos de detección molecular como son PCR o hibridación in situ para detectar el virus. Podemos hacer inmunohistoquímica. Incluso se pueden llegar a usar una tomografía en caso de sospecha de invasión pulmonar. Este es un corte histológico que nos muestran lesiones en la mucosa escamosa, que son papilomas, con el crecimiento y vamos a ver el centro vascular con linfocitos. Muy bien, entonces el diagnóstico diferencial igual es muy importante porque tenemos varias patologías que pueden ser confundidas. En primer lugar, Krupp, que ya hablamos de ella en un video previo, tiene una tos característica que no tiene
la papilomatosis laringea. Sin embargo, es muy sugestiva y tienen cuadros similares, sobre todo, por ejemplo, en la triada. Asma, que tiene una etiología alérgica y responde a tratamiento con antihistamínicos y corticoides. La laringomalacia, que es una patología congénita. Los procesos infecciosos de vía aérea. ERGE, que vamos a ver más adelante que es importante en cuanto al tratamiento, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo por la disfagia que puede presentar. La parálisis de cuerdas vocales que nos puede ocasionar disfonía y obstrucción de vía aérea, los tumores malignos laringios y masas mediastinales, como por ejemplo un timoma en caso de pacientes pediátricos. El tratamiento de la papilomatosis laringea es quirúrgico. La reducción quirúrgica es de primera elección porque permite asegurar la vía aérea y le da al paciente una voz más clara. Vamos a ver que la cirugía de láser es la más utilizada. También podemos hacer endoscópicamente con instrumentos endolaringios y el microdebrider, que básicamente es un método de succión bajo visión endoscópica, se ha vuelto de primera elección en varios centros hospitalarios, sobre todo Estados Unidos, porque tiene buenos resultados. La traqueotomía es utilizada de último recurso, sobre todo vamos a ver en casos de enfermedad agresiva desde el inicio, que ha tenido mala respuesta a cirugías previas y se usa para evitar diseminación a vías aéreas bajas y asegurar la vía aérea. Esta imagen que vemos aquí abajo es un microdebrider. Bueno, el tratamiento farmacológico es una terapia adyuvante, es decir, la primera elección es la cirugía. El interferón fue el primero que se usó y está hecho por tecnología recombinante. Son proteínas inmunológicas que el cuerpo secreta diversos estímulos. Entonces, si nosotros las fabricamos, pueden tener una respuesta efectiva hacia un patógeno extraño. La dosis son 5 millones de unidades subcutáneas diarias por un mes, luego 3 veces por semana durante 6 meses. Sin embargo, se ha visto que la toxicidad es muy común. La fiebre, fatiga, náusea, atragea y cefalea son razones para dejar el medicamento. Por otro lado, el cidofovir es un antiviral análogo de citocina que induce apoptosis y este se usa intralesional durante la cirugía. Se volvió famoso en los 90 por su efectividad sobre todo en casos pediátricos e incluso curación clínica en algunos pacientes selectos. El cidofovir sistémico tiene pocos resultados y está poco estudiado. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que está combinado con una cirugía láser, bueno, se combina con terapia láser y en un estudio de 10 pacientes, 5 mostraron el 90% de reducción en recurrencia. Entonces se ha visto que tiene buenos resultados. El indol 3-carbinol, que afecta el crecimiento de BPH in vitro, es un derivado de vegetales como el brócoli. Entonces también es una línea de investigación. Pacientes que se les controla su ERGE se asocia, se asocia a cuadros donde, más severos, es decir, si les controla el ERGE, puede tener mejoría terapéutica probablemente por el mecanismo irritativo del epitelio de esta misma. Finalmente, la vacuna de papera se ha visto que induce la remisión de episodios y también se utiliza intralesional durante cirugía. La fototerapia se les da un fármaco que es DHE antes y sirve para casos severos, disminuye el crecimiento. También los retinoides, por ejemplo la vitamina A, se ha visto que suprime diferenciación celular. La dosis es 1 a 2 miligramos por kilogramo al día por 6 meses. Y la vacuna, sobre todo la tetravalente Gardasil, que actúa contra el 6, el 11, el 16 y el 18, los subtipos, se ha visto más que nada como mecanismo preventivo de la infección, porque no hay información terapéutica para pacientes con papilomatosis laringea. Sin embargo, aquellos que se le aplica la vacuna, sanos, el 99% desarrollan anticuerpos, y sí se ha visto en estudios que reduce la necesidad de cirugía. Sin embargo, todavía no hay información terapéutica para pacientes.
porque hay que recordar que ningún tratamiento solo combinado va a erradicar el virus del papiloma humano. Por lo tanto, estas terapias son adyuvantes y muchas de ellas están todavía en investigación. Aquí tenemos un caso de Otolaryngologic Clinics of North America, de un autor que se llama Venkatesan, que es una paciente de 37 años femenina antes del tratamiento con una presentación clara de papilomas laringeos. Esta es su imagen post-tratamiento, que se le usó el microsurgical debridement, que es el que les decía que es el microdebrider, y tratamiento para ERGE, bastante agresivo con IVPs. Entonces, aquí, por ejemplo, el autor nos menciona que su uso de microdebridement es por la habilidad de succionar el tejido afectado con mayor precisión, menos daño a los tejidos subyacentes y una mayor preservación del epitelio normal. Esta es una tabla de 6 pacientes de la Asociación Española de Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen del Área Anciaca. Todos estos pacientes son de papilomatosis laringea juvenil y podemos ver la mezcla de la microcirugía endolaringea, láser, con sus diferentes terapias coadyuvantes, las complicaciones y fíjense lo importante son la cantidad de cirugías. Se dice que estos pacientes pueden llegar a tener hasta 4 cirugías promedio en su primer año de diagnóstico. Entonces son muchas intervenciones quirúrgicas. Y para casi terminar las complicaciones, vamos a ver que puede haber invasión traqueal, invasión traqueobronquial, cavitación pulmonar, como está en la imagen, en esta tomografía, vemos las lesiones cavitarias líticas muy evidentes, y el 3% van a tener transformación maligna, sobre todo aquellas con el tipo 11 son las más estudiadas. Para finalizar, el pronóstico de esta enfermedad es que es una enfermedad potencialmente mortal, sobre todo en casos de diseminación extralaringea o malignidad. Vamos a ver que son pacientes que necesitan cirugías de repetición. Es un curso impredecible, es decir, puede que nada más necesite una revisión cada 6 meses o tenga admisiones continuas. Los periodos de remisión pueden estar seguidos de episodios con proliferación rápida o viceversa, es decir, episodios con proliferación rápida seguidas de periodos de remisión. Por lo tanto, el pronóstico es un poco difícil de predecir, sin embargo, son cursos complicados. Finalmente, esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias.